Gracias, Hernán. Todos estos hechos los sumamos de inmediato al análisis. Para ello nos acompaña Boris Duarte, analista político, profesor en la Universidad Nacional de Colombia, también con nosotros desde Bogotá. Profesor, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Primero centrarnos en la información que nos entregaba Hernán y además es parte de una idea principal en nuestro titular. La encuesta que se contrató por parte de dos medios de comunicación locales en Colombia, del Centro Nacional de Consultoría, da prácticamente un empate técnico entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández a 18 días de la segunda vuelta presidencial. ¿Cuál es su opinión acerca de ese resultado? Bueno, pues lo primero que tener en cuenta es que estos medios locales que fueron los encargados de hacer esta encuesta, pues hacen parte de un conglomerado que responde a una matriz comunicativa que pues busca proteger algunos intereses particulares y privados. No extraña entonces que los resultados de esta encuesta pues hayan podido ser manipulados. Ahora, lo otro que habría que señalar es que, digamos que está todavía demasiado fresco en el ambiente los resultados del pasado domingo, en donde se constataron tres cosas. En primer lugar, una profundización de la crisis del uribismo, que no alcanzó con su candidato ni el 25% de la votación. La emergencia un candidato que algunos analistas llaman de tipo outsider, que con un discurso antiestablecimiento, anticontinuidad, anticorrupción, ha venido creciendo y posicionándose, es el caso de Rodolfo Hernández, y el triunfo del pacto histórico, como ya lo venían anunciando, pues no solamente las encuestas, sino pues toda la trayectoria durante esta campaña. Creo que todavía falta mucho tiempo para tener meridiana certeza. Yo no le daría mucho crédito a esta encuesta que salió en días pasados. Creo que todavía es necesario que terminen de decantarse las alianzas, los apoyos de cara a esta segunda vuelta, advirtiendo lo siguiente, y es que la segunda vuelta fue introducida en Colombia a partir de la Constitución del 91, con el propósito, con el objetivo de darle mayor legitimidad al presidente que resultare electo. Sin embargo, lo que hemos visto es que muy rápidamente los gobernantes, sobre todo los que le han dado continuidad a la política tradicional en Colombia, pues pierden esa legitimidad muy rápido, y lo que ha hecho la segunda vuelta es beneficiar los reacomodos de la derecha particularmente, ¿no? Eso sería, digamos, como un análisis así de entrada. Sí, y en los últimos 20 años, profesor, bueno, del uribismo. Ahora, en un punto que usted nos ha dicho que resulta fundamental, comienzan las alianzas. Hemos visto desde ayer, también hoy, distintos sectores políticos, congresistas, que además mueven sin duda votos y militancia en distintas regiones del país para el pacto histórico, sumándose a la candidatura que apuesta a la democracia, que apuesta a la paz, que apuesta a un cambio en Colombia que se exige prácticamente a gritos, recordando el estallido social. Matemáticamente, estos votos alcanzarían lo que dice el propio Petro, que es 1,5 millones de votos que se necesitan para ganar en segunda vuelta. Efectivamente nada está decidido todavía. La competencia está bastante cerrada, bastante reñida, pero yo anotaría allí tres cosas. En primer lugar, que no puede hacerse una sumatoria tan automática de los votos de Rodolfo Hernández y de Fico, para decir que entonces ya tienen 11 millones de votos y que el candidato Gustavo Petro tendría que salir a conseguir más de 2 millones. Creo que esa suma no se puede hacer tan automática. De hecho, ya hemos empezado a ver cómo algunos líderes que en su momento apoyaron a Rodolfo Hernández empiezan a salir, se empiezan a migrar para apoyar la candidatura de Gustavo Petro. Esa sería, digamos, la primera cosa. No, la sumatoria no es, digamos, como tan automática, ¿cierto? Eso quiere decir que el candidato Rodolfo Hernández también tendrá que hacer grandes esfuerzos si es que quiere ganar la presidencia.
En segundo lugar, hemos empezado a ver cómo empiezan a haber adhesiones importantes, no solamente de congresistas, sino de personalidades de la opinión pública colombiana a la campaña del Pacto Histórico, lo cual sin lugar a dudas pues va a mandar un mensaje importante a los electores en la perspectiva pues pues por supuesto de respaldar la campaña, pero también sobre todo a los indecisos, ¿sí? Y en tercer lugar, lo que habría que señalar es que yo pienso que es posible que la abstención crezca un poquito para esta segunda vuelta. Y creo que la campaña que va a resultar más afectada, el crecimiento de esta abstención, que puede ser de más o menos 1 millón de votos, tal vez va a ser la campaña de Rodolfo Hernández. O sea, no está dicho nada todavía, la competencia está bastante cerrada, pero creo que efectivamente con 1 millón y medio de votos, el Pacto Histórico estaría asegurando la presidencia. Ahora, profesor Duarte, con respecto a lo que queda y en términos duros de la campaña, el candidato Hernández dice hoy a través de un comunicado público que no irá a los debates, que él va a seguir contándole a la población colombiana, como lo ha hecho, qué es lo que opina acerca de su plan programático en las redes sociales. Él es un candidato del TikTok y si vemos este resultado, entonces debemos asumir que así será y él llegará, en caso tal de que quede como presidente de Colombia, con un programa que la gente no conoce. ¿Usted qué opina de eso? Sí, lamentablemente dentro de las reglas del juego en nuestro país no hay nada que obligue a los candidatos a participar en los debates. Sin embargo, hay un clamor ciudadano que se ha venido expresando precisamente a través de redes, exigiéndole al Consejo Nacional Electoral que conmine a ambos candidatos a participar en estos espacios de discusión que son fundamentales para que la ciudadanía vote informada y pues vote a conciencia. El hecho de que el candidato Rodolfo Hernández decida no participar en debates, lo único que demuestra es que su programa de gobierno es un programa pues bastante precario, que no responde a las reales necesidades del país, y él pues lógicamente no quiere arriesgarse a digamos a una derrota política en un escenario de debate, que es lo que seguramente va a pasar cuando si llegasen pues a entrar en discusión los dos candidatos alrededor de sus programas. Ahora, me parece importante también señalar que es cierto que el Pacto Histórico debería concretar un poco más sus mensajes, debería tratar de conectar un poco más las grandes apuestas programáticas en materia ambiental, en materia de género, con las necesidades de la cotidianidad de los y las colombianas. Creo que es el momento de construir unos mensajes, si se quiere, mucho más concretos, mucho más prácticos, que permitan entender cómo un cambio programático puede afectar definitivamente la vida y la cotidianidad de las personas. Es lamentable que, insisto, no podamos obligar a ambos candidatos a participar en un debate abierto, en un debate público, porque sin lugar a dudas eso va a limitar las posibilidades de un voto a conciencia e informado. En caso, de hecho, pensar en el territorio colombiano, largo y ancho de la geografía colombiana, para conectar por parte del Pacto Histórico de Gustavo Petro y de su candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, que viene de esa Colombia profunda, ¿a dónde deberían ir? Hoy, en un medio de comunicación local, Petro recordaba lo que sucedió con la votación del plebiscito. Él decía que hubo una directa relación entre quienes votaron por la paz y la guerra, dependiendo del lugar en donde esto se produjo, tanto en el plebiscito como ahora. ¿En qué lugares entonces deberían buscarse esos votos, además apelando a la conciencia y a la paz? Sí, curiosamente, el sí ganó en las regiones más afectadas por la guerra, en la periferia pues del país, y es allí donde el Pacto Histórico ha logrado consolidarse. Lamentablemente es en el centro del país en donde pues debería hacerse un mayor esfuerzo en departamentos como Cundinamarca,
Boyacá, el Meta, donde debería hacerse un mayor esfuerzo por parte de la campaña del pacto histórico. Y sí, efectivamente el mapa coincide, y eso lo que demuestra es que pues todavía tenemos un contexto de altísima polarización. Claro, pero aquí Donde también los lo medios grave de recordar, comunicación, profesor Duarte, es que el sí, plebiscito se perdió, aunque parezca sí, realmente descabellado. Fue además un momento tan doloroso que el mundo nos preguntaba en distintas partes de este continente en particular cómo es posible que Colombia apostara por la guerra y no por la paz. Ese plebiscito se perdió, así que ni pensar en ese escenario. no, lo que pasa es que, digamos, el problema del plebiscito no es tanto que Colombia estuviera polarizado, dividida entre la guerra y la paz, sino los discursos que llevaron a una ciudadanía a votar enfadada, a votar sin mucho conocimiento. El Brexit también se perdió. Y esto para señalar que tal vez el plebiscito o estos mecanismos no son la mejor manera de hacer consultas sobre temas de tan profundo y tan hondo calado como la paz, como los acuerdos de paz. Era un documento de más de 300 páginas sin suficiente pedagogía. En las instituciones del Estado, los funcionarios públicos desconocen aspectos importantes de ese acuerdo. Luego, entonces ese no es el mejor mecanismo ni es el mejor referente, digamos, como para evaluar la intencionalidad de voto, las preferencias de la ciudadanía colombiana. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que estar pendientes de ello. Seguimos tomando el pulso a 18 días de la segunda vuelta presidencial, elección clave histórica para Colombia y América Latina. Profesor Duarte, gracias, muy buenas noches. Tatiana, a ustedes muchas gracias por la invitación y feliz noche para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, buenas noches.